Hubo un momento en que Haikyuu era sinónimo de perfección, un anime que no solo elevó el género deportivo, sino que lo convirtió en una experiencia emocional, visual y humana. Pero el tiempo pasó y lo que alguna vez fue el ejemplo más claro de constancia y calidad terminó convirtiéndose en una historia llena de pausas, cambios y decisiones complicadas. Desde su éxito en 2014 hasta su silenciosa caída en 2020, Haikyuu pasó por una década entera de evolución, polémica y reinvención. Hoy, a casi 2 años del estreno de la última película, quiero hablar de Haikyuu. Repasar cómo un anime que lo tenía todo terminó tropezando con su propio éxito, las decisiones que casi lo entierran y por qué, después de tantos años, Haikyuu todavía no está dispuesto a dejar de pelear. Cuando el anime Haikyuu se estrenó en el año 2014, nadie imaginaba que se convertiría en uno de los animes más influyentes de la generación. En una época donde casi todos los éxitos provenían del shonen de acción, apareció esta historia sobre un grupo de chicos jugando al vóley con una pasión tan increíble que logró que miles de personas, hasta sin interés por el deporte, quedaran atrapadas. Detrás de esa magia estaba Production IG, un estudio sinónimo de prestigio. El resultado superó todas las expectativas. La primera temporada fue un éxito inmediato, animación fluida, dirección impecable y una energía que hacía que cada punto se sintiera como una final del mundo. Production IG reunió a un equipo de animadores jóvenes formados dentro del propio estudio, donde existe un sistema interno de entrenamiento centrado en el realismo corporal y la coherencia del movimiento. Ese enfoque casi académico fue la clave para que cada salto, recepción o bloqueo transmitiera fuerza y emoción sin necesidad de exageración. Haikyuu no solo se veía bien, se sentía real. El éxito fue tal que la segunda temporada llegó solo un año después, en 2015, y no solo mantuvo la calidad, sino que la superó. La historia maduraba, los personajes evolucionaban y el apartado técnico rozaba casi la perfección. En ese momento, Haikyuu ya no era un anime deportivo, era un fenómeno cultural. Cada nuevo episodio daba de qué hablar, y cada partido era analizado como si fuera uno de verdad. Production IG se había convertido en un referente absoluto y había demostrado que podía sostener el nivel durante años seguidos. Y cuando parecía que ya no podían ir más alto, llegó la tercera temporada en 2016, solo 10 episodios, pero un único partido. La final contra Shira Torizawa fue un ejercicio de tensión narrativa y dirección cinematográfica. Cada plano, cada mirada, cada punto estaba pensado como si fuese el último. Haikyuu allí alcanzó su punto máximo, la serie perfecta, el equipo en su mejor momento y la animación en su nivel más alto. Todo indicaba que el futuro sería brillante. Pero ahí llegó el silencio. Después de esa temporada, Haikyuu desapareció. No hubo anuncios, teasers ni fecha. El anime se detuvo y durante años nadie supo si volvería. Oficialmente, el motivo era que el manga estaba demasiado cerca del anime. Si seguían adaptando al mismo ritmo, se quedarían sin material. Pero la pausa fue más larga de lo que cualquiera esperaba. 4 años sin Haikyuu. 4 años donde el género deportivo perdió a su representante más fuerte. La ausencia pesó mucho. El equipo necesitaba descansar, pero el público también sentía que algo faltaba. Entre 2016 y 2020, el manga siguió avanzando, las ventas no bajaban y la base de fanáticos seguía creciendo. Haikyuu había dejado una huella demasiado profunda como para ser olvidado. Cada convención, cada ranking y cada conversación sobre animes de deportes lo tenía presente. Era un título que se resistía a morir. Cuando finalmente se anunció su regreso en 2019, la noticia fue un acontecimiento. 4 años después, Haikyuu volvería con una nueva temporada titulada To The Top, pero lo que en principio tendría que haber sido una celebración se transformó en una etapa de dudas. El equipo original había cambiado, nuevo director, nuevo supervisor y un rediseño de personajes que generó una reacción inmediata. Los nuevos trazos eran más simples, menos detallados y entre comillas más planos. Muchos fanáticos lo sintieron como una traición estética a lo que había sido una de las producciones más cuidadas de la época. A pesar de eso, el entusiasmo seguía alto. Haikyuu estaba de vuelta y por un momento parecía que todo volvería a ser como antes, pero los problemas recién empezaban. Lo que nadie podía prever era que el 2020 sería el año en el que el mundo se detuvo. La pandemia de COVID golpeó a toda la industria del anime y Haikyuu no fue la excepción. Su calendario ya venía justo, pero con las restricciones y los cierres de estudios la producción se complicó más de lo previsto. La temporada se emitió en 2 partes y la segunda mitad se retrasó casi medio año. Esa fractura se notó, el ritmo de producción se volvió caótico y el estudio se vio obligado a subcontratar para completar episodios. El episodio 15, por ejemplo, producido por el estudio Fortune, se volvió famoso por su bajón visual. Lo que alguna vez fue el estándar más alto de animación deportiva, ahora tenía que luchar por mantenerse a flote. Aún así, To The Top logró continuar y lo hizo con dignidad. No fue el regreso perfecto, pero sí fue un testamento de resistencia. El equipo hizo lo imposible por mantener vivo un proyecto que parecía condenado por las circunstancias. En diciembre de 2020, Haikyuu cerraba su 4ª temporada y sin saberlo, marcaba el fin de una era. 4 años de espera, un regreso turbulento e industria completamente distinta. Nadie imaginaba que pasarían otros 4 años más hasta volver a verlos en movimiento.
Cuando Haikyuu to the Top terminó en diciembre de 2020, nadie sabría si habría una quinta temporada. La historia del manga ya había finalizado, y el anime había quedado en un punto intermedio. Durante más de un año no hubo noticias, hasta que en agosto de 2022 llegó el anuncio que nadie esperaba. Haikyuu regresaría, pero no en formato de serie, sino como 2 películas titulada Haikyuu The Final. El anuncio generó más preocupación que alegría. Decidir adaptar todo lo que faltaba, más de 100 capítulos de manga en solo 2 películas, era una tarea casi imposible. ¿Por qué se decidió así? La respuesta era obvia: el éxito del modelo de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito. Desde que esa película rompió récords mundiales recaudando más de $500 millones, el formato película se convirtió en el nuevo sueño de los comités de producción, una historia cerrada y la posibilidad de un éxito en taquilla mucho más grande. Así que de un día para otro, Haikyuu pasó de ser una serie televisiva a un proyecto cinematográfico. En teoría, se trataba de un final épico. En la práctica, era una jugada empresarial. La comunidad lo notó enseguida. Los fanáticos empezaron a hablar, convencidos de que el cierre sería forzado y que una historia tan humana y tan detallada no podía comprimirse en unas horas de metraje. Pero el comité, liderado por Toho y Shueisha, no parecía interesado en la opinión del público. El estudio solo debía acatar las órdenes y hacer lo mejor posible dentro de los límites impuestos. Aún así, el equipo creativo intentó mantener la pasión intacta. Entre ellos, una figura comenzó a destacar: Keiko Matsushita, productora de animación del proyecto y parte del alma de Haikyuu desde sus inicios. Ella fue quien contactó al director Susumu Mitsunaka para liderar la serie en 2014, y quien más adelante insistiría en que la historia merecía un cierre adecuado. Su nombre no aparecía en titulares, pero dentro del estudio su compromiso era conocido. Fue ella quien, según declaraciones posteriores del productor Wada, presionó para que la historia llegara hasta el final. El problema fue el tiempo. Del final de To The Top en 2020 hasta el estreno de la primera película pasaron casi 4 años. El entusiasmo inicial se transformó en incertidumbre. Muchos pensaban que si realmente eran películas rápidas, la primera saldría en 2023 y la segunda en 2024, pero no fue así. La primera película, La Batalla del Basurero, se estrenó recién en febrero de 2024, y su duración sorprendió: apenas 85 minutos. La adaptación cubría únicamente el partido entre Karasuno y Nekoma, sin llegar al enfrentamiento contra Kamomedai. Lo que debía de ser la mitad del final apenas abarcó una fracción, pero lo que parecía una mala noticia se transformó en todo lo contrario. La Batalla del Basurero fue un éxito rotundo, recaudando más de 10.000 millones de yenes en taquilla y convirtiéndose una de las películas de anime más taquilleras de ese año. El resultado cambió por completo los planes. Lo que comenzó como una estrategia rápida para cerrar la franquicia ahora parecía el renacimiento de un proyecto que todavía tenía mucho por contar. Y ahí fue cuando todo dio un giro inesperado. Tras el estreno, el sitio oficial de Haikyuu eliminó discretamente la palabra final del título del proyecto. Ya no era Haikyuu Final, simplemente Haikyuu The Movie. Para muchos fue una señal clara. Los productores habían dado marcha atrás. El éxito económico y el entusiasmo del público habían demostrado que la historia no debía de terminar allí. El proyecto final acababa de dejar de ser final. En 2025, más de un año después del estreno de La Batalla del Basurero, se anunció el nombre de la nueva película, titulada Haikyuu contra el Pequeño Gigante, centrada en el enfrentamiento entre Karasuno y Kamomedai. Este anuncio vino acompañado de otra sorpresa: un anime corto, independiente de Karasuno, que adaptaría otro partido del torneo nacional. De golpe, el universo de Haikyuu volvía a expandirse. La reacción fue inmediata. Si la primera película había sido un éxito inesperado, este nuevo rumbo se sentía como una rectificación. Por primera vez en años, la comunidad sintió que se estaba priorizando la historia por encima de los plazos y el dinero. Pero el entusiasmo también venía acompañado de una nueva duda: los tiempos. Con La Batalla del Basurero, estrenada en 2024 y sin tráiler ni fecha concreta para la siguiente película, todo indica que esta no llegará hasta 2026. Pero también demuestra que Toho y el estudio abandonaron la idea de producir, entre comillas, películas rápidas. Lo que en 2022 parecía un cierre express, ahora se transformó en un proceso largo y cuidado. La producción parece que volvió a la filosofía de las primeras temporadas: tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien. A nivel artístico es una buena noticia, pero a nivel industrial también deja ver un cambio en la percepción del anime dentro de los comités. Haikyuu dejó de ser un producto más para convertirse nuevamente en una prioridad. Lo importante es que todo esto tiene una protagonista silenciosa, la ya mencionada Keiko Matsushita. Según declaraciones del productor George Wada, cabeza de producción allí, fue ella quien presionó desde dentro para que la historia tuviera una conclusión animada y quien impulsó la idea de transformar el cierre televisivo en películas, ya que directamente los productores ni siquiera querían terminar el proyecto. Su pasión por Haikyuu, sumado al éxito de la primera película, también fueron decisivos para que los ejecutivos cambiaran de rumbo. Hoy, mientras se espera la segunda película, muchos la reconocen como la mujer que salvó Haikyuu.
Ahora, a casi 2 años del estreno de La Batalla del Basurero, el futuro de Haikyuu sigue siendo un poco incierto. No tenemos tráiler ni fecha para la segunda película, tampoco datos concretos sobre el anime corto. Esperemos que la segunda película salga en 2026, y aunque puede que eso desespere, también es una buena señal, porque los productores le están dando tiempo al estudio. Y tampoco hay prisa por apresurar la historia, sino la intención de hacerlo bien. La idea de resumir más de 100 capítulos de manga en 2 películas era una locura, y si hay algo más después de las películas, como tendría que ser el arco de Brasil y del time skip, el estudio podrá tomarse su tiempo. El panorama actual recuerda a los mejores años de la franquicia, un equipo apasionado, una comunidad comprometida y un proyecto que volvió a despertar la confianza de los productores. El retiro del final del título fue el mensaje silencioso de que Haikyuu no había terminado. Todavía tenemos el time skip, el arco de Brasil, el reencuentro de los protagonistas como adultos, todo eso que queremos ver animado. Nadie sabe qué vendrá después de la segunda película, si tendremos nueva temporada, otra película o un nuevo formato, pero una cosa segura, Haikyuu sigue vivo. Su espíritu también está presente en quienes lo producen y en quienes lo siguen apoyando. Más allá de los números, las polémicas y los retrasos, Haikyuu representa un punto de inflexión dentro del anime deportivo. Antes de su llegada, el género solía moverse en un terreno predecible, protagonistas idealizados, rivales unidimensionales y una estructura que convertía cada partido en un simple enfrentamiento del bueno contra el malo. Pero Haikyuu rompió esa fórmula, le devolvió humanidad al deporte, transformando cada jugada en una historia y cada derrota en una lección emocional. El secreto estuvo en cómo supo equilibrar la emoción competitiva con la evolución personal. Hinata no gana por ser el protagonista, gana porque trabaja hasta el cansancio, porque observa y porque aprende. Y cuando pierde, el anime no lo castiga ni lo deja caer, sino que convierte ese fracaso en parte del viaje. Esa visión inspiró a toda una generación de animes deportivos. Blue Lock, Aoashi o muchos otros habrían existido del mismo modo. Todos heredaron esa idea de que el deporte no es solo acción, es identidad, comunidad y crecimiento. Hasta en lo técnico, Haikyuu marcó un estándar. Production IG redefinió la manera de animar movimientos deportivos. El uso de cámaras dinámicas, el estudio anatómico del salto, la velocidad del corte en los saques o la rotación del balón en cámara lenta se convirtieron en su sello. Cada episodio parecía grabado con una cámara real dentro de la cancha, y eso cambió para siempre las expectativas del público. Después de Haikyuu, el espectador ya no se conforma con ver acción, quiere sentirla, pero la influencia va más allá del apartado técnico. Haikyuu se convirtió en uno de los animes que más aumentó la popularidad del vóley entre los jóvenes. En Japón, varios clubes escolares reportaron grandes incrementos en sus inscripciones después del estreno del anime. Hasta jugadores profesionales declararon que el anime fue una inspiración directa para dedicarse al deporte. No es casualidad que la Federación Japonesa de Vóley haya colaborado en campañas de promoción junto al anime. La conexión entre ficción y realidad es tangible, y en ese punto el impacto de Haikyuu trasciende lo deportivo. Fue una historia que demostró que un anime puede cambiar la percepción de un deporte, puede movilizar audiencias y sobre todo sostener la emoción genuina. Su éxito no depende del presupuesto ni de los efectos, sino de algo más simple, la capacidad de emocionar, de hacer que el espectador se vea reflejado en esos personajes que fallan, que se frustran, pero que siguen intentándolo una y otra vez. Por eso, aunque su futuro sea incierto, el legado de Haikyuu está asegurado. No importa si su final llega en forma de película, anime corto o nueva serie. Lo que representa ya está grabado en la historia del anime moderno. En una industria donde cada temporada aparecen decenas de producciones, Haikyuu sigue siendo recordada, citada y admirada. Mirando hacia atrás, es impresionante cómo Haikyuu logró atravesar todo tipo de problemas sin perder su esencia. Nació como un anime que rompió las barreras del género deportivo. Alcanzó la perfección técnica con su tercera temporada, sobrevivió a una pausa de 4 años, al caos del COVID, a decisiones empresariales que casi lo condenan, pero al final siempre encontró la manera de levantarse. Hoy, más de una década después de su debut, sigue siendo un fenómeno. Lo que comenzó como la historia de un chico soñando con ser el pequeño gigante terminó reflejando la pasión de cientos de animadores, directores y productores que lucharon por mantener viva esa misma llama. El éxito de La Batalla del Basurero no solo fue una victoria comercial, sino también un recordatorio de que el anime, cuando se hace con convicción, puede trascender cualquier formato o pausa.